Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarle por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas, sino lo amarra primero, entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchas que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con su pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado, cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura realmente denota, ¿verdad? Ya se había leído porción de esta lectura antes y complementa, ¿verdad?, esa lectura de el sábado, donde vimos que Jesús realmente estaba diciéndole a esta gente que no podían realmente decir que él echaba los demonios con el espíritu de Beelzebú, y que es un gran pecado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él llamó a sus discípulos y le dio poder para ir y expulsar demonios y sanar enfermos. Y todavía estos fariseos no podían ver con sus ojos físicos ni espirituales la presencia de Dios en medio de ellos, el reino de Dios en medio de ellos. Y Jesús realmente lo llama y le da una enseñanza sobre cómo la división realmente puede hacer que desaparezca cualquier reino o el mismo Satanás. Si está dividido, así una nación, una familia que está dividida internamente, pues no puede subsistir. Y en esto el Señor le está dejando saber que Satanás no podía subsistir realmente, porque si él estaba dividido, no podía jamás prevalecer. Y que no se daban cuenta realmente de lo que estaban diciendo. Estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Y posiblemente muchos de ellos nunca vean quizás la cara de Dios. Aquellos que siguieron en su manera de vivir blasfemando, ¿verdad?, entre muchos de esos fariseos, blasfemando al Espíritu Santo. Si no lograron realmente comprender lo que le decía Jesús y arrepentirse,
es posible que ese pecado siempre esté con ellos y nunca realmente puedan ver el rostro de Dios. Así le va a pasar a muchos que aún sin conocer realmente las verdades de Dios, blasfeman contra Dios y aún contra el Espíritu Santo. Y para ello ellos están bien. Mas sin embargo no se dan cuenta que están cargando con un pecado imperdonable, porque muchas veces blasfeman contra el Espíritu Santo. Hay que seguir al Señor con temor y temblor, porque el Señor nos dice claramente que nosotros tenemos que ajustarnos a la ley de Dios para poder realmente mantenernos lejos de ese pecado de blasfemar al Espíritu Santo. Dice que todo pecado y blasfemia contra Dios será perdonado, pero no será perdonado el pecado contra el Espíritu Santo. Y aún hoy día nosotros vemos personas que dicen creer en Dios, pero blasfeman realmente al Espíritu Santo de la forma que se conducen y de la forma que hablan. Especialmente vemos que nuestra Madre Santísima, esposa del Espíritu Santo, muchas veces hay blasfemia contra ella y se dice que si hay una unidad entre la Virgen María y el Espíritu Santo, que se posó sobre ella y quedó embarazada del niño Jesús, de nuestro Salvador, está muy cerca a blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ella es la esposa del Espíritu Santo. Es decir que hay que reflexionar y tener cuidado muchas veces cómo nos conducimos, porque quizás hemos sido enseñados o influenciados por otros a no respetar las cosas sagradas. Y sin saber, muchas veces podemos estar errados cometiendo un pecado que no se perdona, que es el pecado contra el Espíritu Santo. El Señor nos dice que el que conoce la verdad y no a Dios está en mejor camino que el que dice creer en Dios y no reconoce la verdad. Esto es realmente muy profundo. El que conoce a la verdad y no a Dios está en mejor camino que el que dice creer en Dios y no reconoce la verdad. Muchas de estas personas estaban muy seguros de que creían en Dios y que hacían las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero no reconocían a la verdad que estaba enfrente de ellos, a Jesús, ni por los hechos que hacía Jesús, ni por lo que Él le decía. Muchas veces uno puede estar tan ciego en respecto a lo espiritual que podemos ver, como lo vieron muchos de ellos, a Dios con ellos y no lo reconocieron. Mas sin embargo, otros más sencillos, más humildes y aún pecadores, reconocieron realmente que Jesús venía de Dios y ellos fueron bendecidos, ellos fueron sanados, ellos fueron liberados de espíritus malos, porque confiaron en que Jesús podía realmente hacerle el gran favor de sanarlo y expulsar demonios de ellos. Así que en esta lectura vemos cómo el Señor
lo llama aparte a ellos y le comienza a enseñar para que ellos estuvieran conscientes de lo que estaban haciendo. ¿Cómo puede estar dividido Satanás si realmente no estaban viendo que Jesús venía del Padre Dios y no realmente influenciado por el espíritu de Belcebú? Ellos realmente estaban muy ciegos espiritualmente y él trataba de enseñarle para que despertaran y no se perdieran su alma y no continuaran realmente pensando y blasfemando contra el Espíritu Santo. Es decir, que ahí tuvieron una oportunidad porque Jesús se tomó tiempo para enseñarle. Si ellos no recapacitaron y cambiaron su manera de pensar, creo que le vendría un gran castigo porque ese pecado iba a permanecer con ellos. Lo mismo a cualquiera que escucha el mensaje hoy día, que Jesús le dice sobre lo peligroso que es blasfemar contra el Espíritu Santo y la persona continúa realmente cometiendo este pecado imperdonable. Si recapacita y deja de hacerlo y realmente teme a Dios y comienza a hacer las cosas correctamente, tiene toda la oportunidad de salvarse porque Jesucristo vino para salvar a todos. Todos los que reconocen su pecado, reconocen a Jesucristo como su Salvador personal, el único por el cual pueden tener salvación, pues tienen toda la oportunidad de salvarse, porque Jesús vino para salvar a todos aquellos que creyeran en Él, el enviado del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos que tener pendiente esta advertencia del Señor para nosotros no caer en tentaciones y respetar muy profundamente a las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. También nos dice que si una persona fuerte está cuidando su casa y está atento, será muy difícil que alguien venga a robarle, porque él está preparado. Y también tendría que amarrarlo para poder robarle. Y para eso el Señor realmente vino para dominar la fuerza de Satanás, que tenía a tantos atados. Él vino y con su poder, en cierta forma, le amarró y pudo sacar muchas almas de sus garras. Y también hoy día el Señor, que es más fuerte que Satanás, viene y ata a Satanás y le quita las almas que tiene bajo su dominio. Ese es el fuerte, el Señor Jesucristo, el que viene a salvarnos, el que viene quizás a darte la esperanza que tú nunca realmente esperaba tener, de vivir eternamente junto a Él en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado que nosotros debemos cuidarnos entonces es realmente ese pecado que no se perdona, el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso que Dios ilumine nuestras mentes y también nos haga dóciles y humildes para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor, guiado por el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y que pase un día lleno de la presencia del Señor, siempre pidiendo a Dios más Espíritu Santo para vencer junto a Jesucristo toda altimaña del enemigo que quiere realmente robarle las almas
a Dios que Él vino a salvar. Que Dios te bendiga.